La verdad es que yo estoy muy emocionado por esta charla. Hace unos días nos reunimos, estuvimos platicando y teníamos unas ideas de hacia dónde íbamos a ir, como por dónde queríamos llevar la plática. Ya no me acuerdo bien, tengo un par de notas, pero a mí me gustaría empezar con una cuestión como muy básica sobre qué es un mapa. Y desde mi punto de vista, ¿por qué por naturaleza se relaciona con la geografía? Digo, con la literatura, perdón. Si hubiera que definir un mapa, es una abstracción, ¿no? Es una abstracción del espacio, es una representación de una serie de características o una serie de procesos que suceden en uno o más lugares. Pero tiene la característica de que no refleja una realidad tal cual, o sea, tiene que tener una interpretación. Y entonces en ese sentido, pues un mapa cuenta una historia. Y creo que pasa lo mismo con la literatura, ¿no? O sea, un autor finalmente está escribiendo una representación de algo que quiere contar y para eso elige una serie de elementos que decide poner en ese mapa, ¿no? Que es una obra. Entonces, en ese sentido, tanto mapas como literatura tienen un terreno común, ¿no? Donde parten del punto de vista de quien los hace. Ya me quedaría. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría que, bueno, la literatura por definición crea mundos y el mundo es mapeable. Todo mundo imaginado, visible o invisible, incluso el mundo invisible, desde su invisibilidad puede mapearse. Porque finalmente se trata de darle un orden a eso que se está creando. Entonces, el poeta, el autor, el escritor, la dramaturga, siempre están en busca de un mundo general. Y necesariamente tienen que tener un mapa en la cabeza que, como el universo literario, como el mismo texto literario, no es definitivo y se va reconstruyendo y se va reescribiendo y recartografiando, por decirlo así. Efectivamente, la literatura crea mundos, los mundos son mapeables, pero también los mapas, así como tú, Manuel, nos dijiste del otro lado, del lado de la literatura, o sea, los mapas, yo te diría, los mapas necesitan la literatura. En nuestra cultura podemos tener una idea de un mapa tan clara que con solo ver el contorno de América sabemos que es América. Y sin embargo, si le damos la vuelta, si solo ponemos una parte, si la escala es muy diferente, quizá no la reconozcamos tal. Entonces, se necesita de la tipografía, se necesita de los nombres, se necesitan de las leyendas para que el mapa quede completo. Y como eso son palabras, también son susceptibles de literatura. Incluso habíamos mencionado en algún momento que si nos vamos hacia la prehistoria, los mapas quizá son una de las primeras, si no es la primera forma de lenguaje pictórico, ¿no? Efectivamente. Que cuenta una historia y que cuenta dónde está un recurso, ¿no? O algún tipo de lugar sagrado o algo por el estilo. No estamos seguros cuál es el primer mapa, ¿no? Pero de que está ahí en el inicio de la historia, pues es claro, ¿no? Entonces, nuevamente es como esta cuestión de una especie de simbiosis, ¿no? entre los dos. Una cosa que yo, ya más o menos la dijiste, Juan Carlos, es que cualquier historia no tiene sentido si no hay una lógica espacial, ¿no? Desde cosas muy evidentes como pues no puedes hacer una historia sobre navegantes si no hay algún tipo de agua, ¿no? De cuerpo de agua, ¿no? Pero además las características de los personajes de cualquier obra literaria pues tienen que estar basados en el espacio que habitan, ¿no? Los seres humanos somos diferentes en el mundo porque las condiciones del territorio que ocupamos y que nos rodea son distintas.
Y ese territorio hace simbiosis, ¿no? con con quienes la habitan y se afectan mutuamente. Y eso lo tienen clarísimos los escritores, ¿no? O sea, al crear una historia tienes que elegir un lugar y las características de la historia tienen que asirse al lugar, porque si no deja de tener un sentido espacial una historia. Al grado, Manuel, te diría que desde la vertiente imaginaria, creativa, que no necesariamente es realista, sino que busca lo fantástico, también entran los mapas y se adapta el mapa, diría yo, a los seres fantásticos inventados. Por ejemplo, en la mitología se habla de sirenas, se habla de cinocéfalos, hombres con cabeza de perro, se habla de hombres con la cabeza en el ombligo. Y hubo un momento en la historia de Europa que los exploradores iban, como sabían que esas eran sus autoridades, no se presumía que pudieran estar equivocados, iban explorando el mundo tratando de encontrar esos seres, y los mapas que los acompañan y que producen luego se llenan de seres literarios. Y ahí está la literatura volcada entera sobre el mapa. En la literatura tenemos behemoths y leviatanes, ballenas gigantescas, monstruos del mar, y toda la cartografía del 17 usa estos monstruos. Es para adornar, sí, pero también sirve para ponerse en una tradición que es judío-cristiana, por ejemplo, pero ya le da identidad al mapa. Entonces, incluso un mapa que parezca que no tenga nada de esto ideológico, ya no tiene nada más por eso. Claro. Y está la bóveda celeste, ¿no? Que finalmente son, fue en algún momento un mapa de grupos de estrellas que generaban pequeños mapas dentro de un mapa más grande, ¿no? Y generar historias como el zodiaco, que generan angustias, porque el día de hoy me dice mi zodiaco que no me voy a enamorar. Y generan también relaciones mágicas y complejas entre los tipos humanos. Fíjense, el signo de Virgo representa a la doncella de la justicia, la doncella Astrea, que huyó del mundo porque los hombres fueron muy malos. Y fue a situarse allá entre Leo y Libra, entre la fuerza y el equilibrio. Y luego ya vienen todos los que aquí son del signo de Virgo, todos los que nacieron por allá de septiembre, sépanse que están entre el potencial violento y entre la balanza. Este mapa, que es una imaginación falsísima, porque las estrellas así nos parecen a nosotros, pero están muy distantes unas de otras y mucho más profundas o cercanas, eso es como las vemos nosotros, pero de nuevo ahí está la capacidad de ficción, la narración. No solamente va lo gráfico, la idea, la representación espacial, sino sobre todo, y ahí voy yo, con toda la literatura contra ti, sobre todo la interpretación de lo mismo, que le da otra dimensión. Claro, por supuesto. No, pero además, o sea, yo ahí abonaría y diría que hay a lo largo de la historia de la literatura una obsesión por los mapas, porque el mapa es un elemento bien importante en muchas historias, ¿no? Desde el mapa del tesoro. Es que no es un tatuaje, o no es un jarrón, o no es una pintura, en realidad es un mapa, ¿no? La solución del caso en la novela detectivesca es un mapa. O la búsqueda de un mapa que te lleva a lo que sea, ¿no? Y esa historia además se repite y se repite y se repite y se repite, además de las historias que tal cual, o sea, el libro viene con un mapa, ¿no? Efectivamente, sí. Y ese mapa puede ser gráfico, puede ser un mapa como nosotros lo conocemos, o puede ser un mapa descrito con palabras, una éfrasis, un uso de la lengua, del instrumento textual para describir lo plástico, lo gráfico, los colores. Si estamos dispuestos a imaginar a Homero como el primer autor, el padre de la civilización, con su Odisea y su Ilíada, fíjense ustedes, el libro 18 de la Ilíada tiene un mapa, el escudo de Aquiles. Y de pronto empieza la descripción del escudo. Y resulta que es el universo. Y está la rueda de agua que es la mar océano.
Y luego está al centro el mundo habitado por los hombres. Hay dos ciudades y están danzando y saltando en una boda, jubilantes, felices. Y en otro lado están en la guerra. Es una representación completa del mundo griego, un mapa que sobrepone la representación gráfica de los accidentes geográficos a la dimensión humana. La fiesta, la ansiedad, como parte indisociable de ese mapa. Eso la Ilíada. Pero luego la Odisea es un viaje, un periplo, una odisea. Y entonces invita al mapa. La de mapas de la Odisea que se han hecho. Se ha intentado desde los autores helenísticos, desde la antigüedad, dibujar el mapa de por donde pasó Odiseo paso a paso. Y voy a decirlo así tal cual, un poco excéntrico autor encontró todos los lugares mencionados en Odisea en un mapa de Escandinavia. Imagínense. Y entonces hay ahí más literatura que sale del mapa que fue generado por la literatura. No, y así te vas por toda la historia, entonces llegas para quienes sean los más chavos aquí, ¿no? A pues, El Señor de los Anillos, ¿no? Y más nuevo todavía, Juego de Tronos, ¿no? Donde además las historias, una vez que ves el mapa, entiendes muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿cuál era el camino que llevaba el Hobbit para llegar a Mordor? ¿No? Te das cuenta de, o sea, tienen topografía, tienen ríos, tienen lagos, y cada aventura se va ligando con las características de esos lugares. Mordor está al sureste y es lo último del mapa, no es como allá, ¿no? Y entonces, de alguna manera, creo que eso es algo que está queriendo decir Tolkien, ¿no? Sí. Como diciendo, o sea, el peor lugar del mundo está en la orilla. Al oriente y hacia abajo. Al oriente y hacia abajo. Y eso es justo antes de la guerra, y tiene que ver con geopolítica, por supuesto. Y Westeros, en Game of Thrones, es casi Gran Bretaña. Sí. Y el norte es casi Escocia. Y el sur, Dorne, es el continente donde se dan los placeres. Entonces, incluso el mapa ahí está pues plagado de toda una ideología. La cuestión de la lectura acompañada de un mapa es un tema fascinante, verdaderamente, Manuel. A mí este tema es algo que me ha preocupado siempre, porque los que imaginan los mapas antiguos por los que se guiaban los autores clásicos están en un error, porque no había mapas para esos textos. Los mapas que conocemos de Ptolomeo son muy posteriores. Se hicieron releyendo en el Renacimiento el texto que solo tenía texto. Entonces, esto quiere decir que antes se confiaba en la palabra para que proyectara sin necesidad de la imagen gráfica. Más después, esa palabra, porque estaba dicha, organizada de cierto modo, generó los propios mapas. Y luego se hace cíclicamente, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿sería diferente la lectura del Hobbit si no tenemos la desolación de Smaug en el mapa? ¿Cómo sería? Hay quien dice, y ese es un debate ahora, que el mapa empobrece la ficción. Y hay quien dice que el mapa enriquece la ficción. La pregunta es, ¿compiten o se complementan? Yo digo que por supuesto se complementa, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Pero claro que ayuda muchísimo a la lectura a leer El Señor de los Anillos sin los mapas de las guardas en edición cualquiera que ustedes compraron, es perderse, por lo menos al inicio. Es como leer 100 años de soledad sin el árbol genealógico, o sea, sencillamente pierdes, ¿no? Pero es válida la pregunta al otro lado también, porque es cierto que la lectura sin el mapa puede provocar, por ejemplo, investigación, puede provocar regresarte en la novela hasta tener el mapa sin necesidad, lo gráfico, en la cabeza, etc. Creo que eso está bien interesante, y yo creo que hay un problema, ¿no? Y me voy a ir a una parte muy técnica de los mapas en geografía, pero muy, muy técnica, para explicar lo que quiero decir. Los mapas, si ustedes ven sus escrituras, las escrituras de sus casas,
tienen un mapa, pero no es un mapa dibujado, es un mapa escrito. Y entonces empieza en una coordenada y dice tantos metros al norte hasta llegar a este punto, tantos metros al sureste hasta llegar a este punto, tantos metros, y así se va hasta que tienen que cerrar el polígono, ¿no? Y por supuesto todas las escrituras tienen algún grado de error, ¿no? Tú sabes que tu casa es tu casa, pues porque colinda con la del vecino, ¿no? Y hasta ahí llega, ¿no? Y es la tercera de la casa con el número 18. Pero para el catastro, pues eso no es así, tienes que tener una cuestión completamente precisa. Lo curioso es que el mundo pues, se está moviendo, el número de centímetros que se ha movido en nuestras casas en los últimos 50 años es mínimo, pero de que no son las coordenadas originales, se los puedo asegurar, ¿no? Pero hay muchos casos en los que nos han contratado para ver qué pasó porque el topógrafo que hizo las mediciones las hizo mal. Y entonces hay un predio que se empalma con otro predio, o un polígono de un predio que no cierra, y entonces no sabes si es más grande o más chico. Y eso se solucionaría si en vez de nada más describir las coordenadas, hubiesen dibujado un mapa, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo pasa en la literatura. Yo creo que si tienes a un autor que tiene una capacidad descriptiva impresionante, ¿no? Posiblemente el mapa no sea necesario, ¿no? Pero si es además un mundo fantástico, híjole, explicar la Tierra Media o explicar Istros, Westeros y todas las diferentes civilizaciones dentro de esos mapas y los traslados, o sea, nadie puede tener cabeza para mantenerlo y acordarse, te tendrías que estar regresando a las descripciones constantemente, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el mapa, cuando es este tipo de historias que crean un mapa y que la historia se basa en el mapa, sí es muy necesario. Quizás el problema es solo plantarse en un medio, solo conceder la verdad a las letras o a la cartografía, cuando, por supuesto, la verdad múltiple como es de todos y de todas las disciplinas. Decía Borges que el mapa único, preciso, exacto, absoluto sería la representación del mundo preciso, absoluto, real. Uno a uno. Y el 1 a 1, escala 1 a 1. Y entonces, cuando uno está haciendo una escala 1 a 1, ¿dónde está uno haciendo el mapa? Pues sobre dónde estás, ¿no? Es el extremo. No lo podrías desdoblar. No lo podrías desdoblar. Que lleva a que el mapa está en ti, finalmente, si lo llevas a sus últimas consecuencias. Son complementarios y son, diría yo, que merecen respeto mutuo. Y esto es algo que a mí me encanta y es lo que me fascina de esta charla de hoy. Estas son disciplinas que siempre se han respetado. Siempre se han gustado mutuamente y siempre se han ayudado. Son pocos los casos de conflictos entre la cartografía y la literatura, poquísimos. Más bien son los casos de una relación natural, que uno sale del otro. Para poner un ejemplo ahí, yo quiero solo mostrarles, es no comercial esto. Este es un libro de hace unos 10 años, se titula A Map Maker's Dream, el sueño de un cartógrafo. Y lo traje solo para explicarles en qué está basada la idea. Fra Mauro fue un monje que no salía, en la Venecia del siglo XVI, no salía de su celda. Pero contrataba, y pagaba mucho, porque todo viajero que llegara a Venecia lo visitara y le contara todo lo que vio en sus viajes. De manera que este hombre empezó a hacer un mapa, no un atlas, un gran mapa del mundo. Y su mapa es consecuencia de todos los dichos, de todos los viajeros, de todas sus andanzas, que son finalmente una apabullante colección de historias, de narraciones, algunas de ellas fantásticas, algunas de ellas acomodadas para que mi historia sí quede en el mapa, etc. Esa historia es tan interesante y el mapa lo tenemos, el mapa de Fra Mauro, búsquenlo por favor en internet, lo van a ver, es una cosa maravillosa. Tiene, como en los mapas medievales, el sur está arriba en la tradición árabe, y ese mapa ha generado novelas sobre cómo se hizo el mapa. Y entonces ahí el autor es el mapa. El mapa seduce a otro autor a que haga este tipo
de novelas. Ese es un ejemplo de extraordinaria colaboración. Justamente ahorita decías esta cuestión de la representación de un mapa uno a uno, ¿no? Que sería ridículo, ¿no? O sea, si va a ser un mapa del tamaño de la realidad, que refleje la realidad como es, pues no necesitas un mapa, necesitas estar en un lugar, ¿no? Y eso me regresa con lo que iniciamos, ¿no? Que así como en los mapas, quien hace un mapa tiene que tomar decisiones de qué quiere representar y no puedes representarlo todo. Cuando escribes un libro y cuando escribes una historia, también tienes que tomar decisiones de qué características vas a explicar. Yo quiero contarte por qué me interesan los mapas. A mí me interesan los mapas porque odiaba el fútbol. Y de niño mi hermano, que era el niño sano que salía a jugar fútbol con sus amigos de la cuadra, llegaba de la vuelta al recreo sin rodillas en los pantalones, mientras que yo me había dedicado todo el día a ver mapas. Y ahí es como desarrollé este gusto. Yo fui un niño leyendo mapas. Y digo leyendo porque los veía y los veía hasta que creí encontrar otros sentidos, otros significados. Y yo creo que eso es lo que me llevó un poco también a la literatura. La culpa ahí es de Jorge Luis Borges, que escribe textos que son provocaciones cartográficas sistemáticamente. Entonces, la literatura y los mapas, en mi caso, tienen que ver con la plasticidad y las palabras. Yo recuerdo muy bien que de niño, frente a un mapa, pasaba la mano sobre el mapa, como quien quiere tocar el relieve entre los valles, las montañas, las profundidades abismales de los océanos. Y me iba imaginando el viaje, ¿no? Y así es como aprendí palabras en el mapa. Palabras que luego me encontraba en los textos, en La Vuelta al Mundo en 80 días, en El Inmortal de Jorge Luis Borges, etc. De manera que esto que estábamos diciendo hace unos momentos, acerca de estas disciplinas que siempre se han ayudado, lleva a mentalidades híbridas, ¿verdad? Lleva a formas de ser entre las disciplinas que creo vale la pena mencionar aquí porque es el objeto de estos nuevos diálogos. Pero eso soy yo. Vamos a oír el pasaje de Manuel que nos tenía prometido. Bueno, a mí me gustaría también contar un poquito. Yo no estoy seguro qué me llevó a que me gustara la literatura, ¿no? En general. Creo que tiene que ver más con, porque a diferencia, eso sí, ¿no? A diferencia de la geografía, que está muy mal enseñada, ¿no? Y muy mal entendida en la primaria y en la secundaria, incluso en la prepa. La literatura no, o sea, la literatura es una cosa que te llevan, ¿no? O sea, y si tienes un buen maestro, pues te enseñan unas cosas increíbles, ¿no? Pero creo que cuando me volví fan de los libros, o sea, cuando me encontré que con un libro podías realmente pasar todo un día o toda una semana sin necesidad de hacer nada más que estar leyendo, fue en el temblor de 85, ¿no? Porque nos quedamos sin luz. Yo tenía 12 años o 13 años. Entonces te quedas sin luz, sin tele, no hay escuela, y no puedes salir a jugar porque estás encerrado en tu casa. Y pues los libros son el lugar donde te puedes esconder, ¿no? Pero además creo que hay, o sea, estoy casi seguro que mi primer contacto con la geografía, que eventualmente me llevaría a los mapas, es en El Principito, ¿no? Porque El Principito, cuando llega a ver si no me equivoco, pero creo que es el sexto planeta, ¿no? En esas no, pero bueno, se encuentra un geógrafo, ¿no? Y bueno, el geógrafo dice, un explorador, ¿no? Y pues, ¿tú qué haces? ¿Qué es ese libro? Y no sé qué. No, pues yo soy geógrafo. ¿Y qué hacen los geógrafos? Y contesta el geógrafo, los geógrafos son sabios que saben dónde están los mares, los ríos, ¿no? Y es como, y así tal cual el Principito se impresiona, ¿no? Yo me quedé así como de,
Eso está interesante, ¿no? O sea, no son capitales nada más. Sí, entonces, bueno, nuevamente, o sea, hay una relación, ¿no? Siempre entre las dos cosas. Pero bueno, a ver, yo sí quería leerles un pasajito. Es un libro de, si no lo conocen, es de Alessandro Barico, se llama Seda, es un librito así, que se lo echan en media tarde y es una maravilla. Y hay el capítulo 12, cuenta, el libro en realidad es una historia de amor, ¿no? Pero está relacionado con, los dos personajes se conocen porque quiere comprar seda, ¿no? Y para eso tiene que hacer unos viajes a Japón, ¿no? Entonces hay una parte donde describe un viaje desde Francia, y es lo que les quiero leer porque es un mapa, ¿no? Entonces dice, Hervé Joncourt partió con los 80.000 francos en oro y los nombres de 3 hombres, procurados por Borel Badiou, un chino, un holandés y un japonés. Cruzó la frontera francesa cerca de Metz, atravesó Württemberg y Bavaria, entró en Austria, alcanzó en tren Viena y Budapest para luego proseguir hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó por 40 días hasta encontrar el lago Baikal, que la gente del lugar llamaba el mar. Remontó el curso del río Amur, caboteando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Saarbrücken por 11 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, sobre la costa oeste del Japón. A pie, recorriendo caminos secundarios, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Miyagi. Entró en la de Fukushima y alcanzó la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado este, esperó 2 días a un hombre vestido de negro que lo vendó y lo llevó a un poblado en las colinas, donde se pasó una noche y a la mañana siguiente hizo el negocio de los huevos con un hombre que no hablaba ni tenía el rostro cubierto con un velo de seda negra. Al atardecer escondió los huevos entre las maletas, le dio la espalda al Japón y se dispuso a tomar el camino de regreso. Si ustedes agarran Google Maps y ven, es una línea recta, ¿no? Pero en este pasaje hay, bueno, a mí, yo cuando lo leía, lo terminé de leer y acabé exhausto, ¿no? Como si yo hubiera hecho el viaje, ¿no? Pero lo que es impresionante es que tiene temporalidad, modos de transporte, caminos, topografía, o sea, relieve, habla sobre magnitudes, ¿no? Sobre tamaños, sobre escalas, pero incluso se mete con cuestiones de las características de los lugares, ¿no? Y son 6 líneas. Y esas 6 líneas crean un mapa, ¿no? Que a mí me parece pues, muy bonito. Inspirado por tu lectura. Y que consta que me vieron, estuve tecleando para buscarlo, la maravilla de internet. Esto es Blaise Cendrars, que escribió La prosa del Transiberiano, que no es prosa, es un poema. Y es un poema que en su andar, de verso a verso, va con el ritmo del tren. Y cuando el tren se para, el poema empieza a detenerse. Y cuando tiene una convulsión interna porque la muchacha de la que está enamorada está a punto de dejarlo en un camino en la inmensidad de Siberia, también se detiene. En aquel tiempo yo era un adolescente. Apenas tenía 16 años y ya no recordaba mi infancia. Estaba a 16.000 leguas del lugar de mi nacimiento. Me hallaba en Moscú, en la ciudad de los 1.300 campanarios y las 7 estaciones. Y no me bastaban las 7 estaciones y las 1.003 torres, porque mi adolescencia era tan ardiente y loca que mi corazón, alternativamente, ardía como el templo de Éfeso o como la Plaza Roja de Moscú, cuando se pone el sol. Y mis ojos iluminaban antiguos senderos, y yo era tan mal poeta que no sabía llegar hasta el fondo de las cosas. Y ahí empieza el viaje. El Kremlin era como una inmensa torta tártara, crujiente de oro, con las grandes almendras de las catedrales inmensamente blancas y el oro empalagoso de las campanas. Un viejo monje me leía la leyenda de Novgorod. Yo tenía sed y descifraba caracteres cuneiformes. Luego de pronto las palomas del Espíritu Santo volaron sobre la plaza y también mis manos alzaban el vuelo.
con susurros de albatros, y esto era las últimas reminiscencias del último día, del postrer viaje y del mar. No obstante, yo era un mal poeta, era un poeta muy malo, no sabía llegar al fondo de las cosas. Tenía hambre, ya todos los días, ya todas las mujeres en los cafés, ya todas las copas habría querido beberlas y romperlas, ya todas las vitrinas, ya todas las calles, y así sigue. Lo dejo hasta ahí. Es una invitación a que lea la prosa de Transiberiano. Va como va el tren. Está padrísimo. Muy bien. Yo quiero agregar algo que me interesa mucho comentar de la historia de la cartografía, concretamente de los mapas. En cierto momento, Manuel, del área del tiempo que yo estudio, sobre todo que es la Edad Media, se creía tanto en la fuerza de la palabra que la palabra, incluso en un mapa, pudo sustituir a lo gráfico. Y entonces hacían mapas de navegación, se llamaban portolanos, y ni siquiera necesitaban poner la línea de la costa, porque lo que hacía era poner todos los accidentes geográficos que se iba encontrando el marino, de manera que no había línea de tan retacados que estaban las noticias de esos accidentes. Es un mapa sin líneas, y se ve perfecto el contorno de Italia, y no tiene una sola línea, tiene solo palabras. Y hay mapas que tienen pequeños poemas donde se anuncia la locación de una ciudad, como quien piensa que no basta con saber dónde está en relación con otros puntos, sino que solo se sabe si el poema lo describe. Ahí tenemos un caso de la literatura valiéndose de la cartografía para literalmente invadir el mapa. Qué padre. No, pero además creo, o sea, bueno, ahora ya o sea, en el mundo contemporáneo, yo voy a hacer una cosa que es bastante cierta. Los mapas antiguos son mucho más bonitos que los mapas modernos. Y tiene que ver con que los mapas antiguos estaban hechos a mano y los mapas modernos están hechos en computadora. Dentro de 100 años probablemente no notemos la diferencia, ¿no? A menos que seas especialista, o dentro de 200 tal vez. Y probablemente valoremos los mapas que estamos haciendo ahorita de manera distinta. Pero lo cierto es que en el mundo, por ejemplo, académico, un mapa por sí mismo difícilmente lo entiende alguien que no sea un geógrafo. Los mapas tienen que ir acompañados de texto, ¿no? Y será literatura científica, pero es literatura. Efectivamente. Entonces, no los puedes, o sea, aún en este momento y aún desde el punto de vista de la ciencia, yo creo que es muy difícil disociar a los mapas de la literatura, de la palabra escrita, ¿no? Cualquier mapa tiene que tener los nombres de los lugares, tiene que tener una leyenda, tiene que tener una serie de elementos que te dice de qué se trata el mapa, ¿no? Si tú pones un Rosita, ¿no? Pues, ¿qué es Rosita, no? O sea, puede ser oro, ¿no? O puede ser un levantamiento social, ¿no? O sea, cualquiera de esas cosas se pueden hacer, mapear. Es más, un color podría representar un género literario que estás intentando mapear en ese contexto, ¿no? Entonces, no puedes separar mapas de literatura, creo yo. Nada más que conste que de esto no nos pusimos de acuerdo. No, para nada. Y tampoco es que tenga colección de corbatas de mapas, no. Pero hay una dimensión de la cartografía en relación con la literatura como arte que nos lleva al arte mismo. Vean estos colores. Este es el mapa, que diríamos mapa antiguo. Es un típico ejemplo de cartografía del 17. Está repleto de arte, lleno de formas gráficas que significan algo más allá que los puntos sobre la Tierra. Luego, este es el equivalente de un mapa del siglo XIX, mucho más moderno, de finales del XVIII, aunque tiene barquitos, que me parece un poco ridículo, pero se alcanza a ver claramente la diferencia en los colores, en la propia textura. Este es un mapa de líneas aéreas, mucho más moderno. También yo habría elegido otro tipo de avión, pero lo interesante es que incluso en estas corbatas, y por eso me interesan, por eso las tengo, lo que dicen las palabras, lo que está en la corbata de palabras que acompaña el mapa,
complementa de tal manera el mapa que yo no necesitaría saber de la historia de la cartografía tanto como para ubicarlo en el tiempo. Entonces estas palabras, esas historias, la misma denominación, el contorno de las fronteras entre los países, todo eso está complementado con el arte, los colores, y ya estoy anunciando, aunque no la han planeado, una tercera plática, o una cuarta plática, que involucre a los artistas gráficos para los mapas. Porque Manuel, que es un encanto conocerte ahora a través de esta charla, se especializa en lo técnico, lo que nos da la certidumbre, la investigación que nos dice que el mapa es, si no verídico, porque no existe tal cosa, ya dijimos, a ultranza, sí correcto, sí podemos confiar en él. Yo estoy aquí para contarles las otras cosas, las ficciones detrás, pero también está la dimensión del artista gráfico, del pintor, del dibujante, del que tiene técnicas que son casi tan precisas como las estadísticas o científicas. Sí. Incluso justo antes de que comenzáramos la charla, yo le estaba mostrando a Juan Carlos un mapa que cualquiera de nosotros lo podría tener en su sala, ¿no? Pero como obra artística. Arte moderno. Sí, parece arte moderno, exactamente. Es un mapa geomorfológico de unos escurrimientos, pero precisamente es un mapa que está hecho a mano, es un geógrafo que se llama José Juan Zamorano, y es o sea, nada más de verlo es una maravilla, y lo elegimos como portada de nuestro calendario, siempre hacemos un calendario en el Instituto de Geografía anualmente, y eso lo elegimos como portada simplemente porque estéticamente, o sea, además de que es un mapa científico y con información útil, ¿no? Estéticamente es verdaderamente una obra de arte, ¿no? Y pues, sí, o sea, sí, y hay mapas también antiguos que los ves y dices, wow, ¿no? Digo, si eres geógrafo, cualquiera te puede llamar la atención, ¿no? Pero para la gente en general, ¿no? Creo que hay mapas que pueden ser muy llamativos como obra de arte. Sí, hay algo en el mapa, quizá, pienso ahora que dijiste eso, es una promesa, diré por la cuestión de las escalas de gigantismo. Es decir, tú ves un mapa y eres gigante sobre la Tierra. Alcanzas a ver lo que nosotros no podemos ver porque somos enanos, independientemente de tu altura muy superior a la mía. Enanos en general como especie sobre la corteza terrestre. Y la maravilla de las escalas nos levanta y nos hace ver desde arriba y contemplar. Y eso es una forma de pertenecer también, pertenecer desde otro foco. Entonces, ese vuelco del ojo que ve es exactamente lo que busca la literatura. Es el efecto estético que busca un poema. Ahí está otra coincidencia. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. No, ustedes.